¿Por qué tantas culturas indígenas de las regiones más frías de América del Norte parecen compartir la misma leyenda? Una leyenda que habla de un monstruo que acecha en los bosques trayendo frío y muerte a cualquiera que lo encuentre. Esta criatura es un presagio de hambruna, una bestia territorial que se alimenta de los seres humanos. Algunas culturas lo describen como una abominación impía, un espíritu de invierno y una advertencia contra los peligros del egoísmo que se crea cada vez que una persona recurre al canibalismo para sobrevivir. Devorará con gusto a cualquier hombre, mujer o niño que se adentre en su territorio, con un hambre espantosa e insaciable de carne humana. Pero, ¿cómo terminaron tantas culturas con la misma historia? ¿Podría ser porque es real? Las representaciones de la bestia varían, pero se reconoce más comúnmente por su forma alta y esquelética, como un cuerpo exhumado de la tumba que incluso lleva consigo el hedor de la muerte y la descomposición. Cualquiera que se encuentre con uno corre el riesgo de ser devorado o transformado en una criatura similar. El nombre del monstruo significa un espíritu maligno que devora a la humanidad, aunque incluso decir el nombre es tabú, ya que se cree que le da poder a la bestia. Por supuesto, todas estas son solo leyendas, ¿verdad? Historias para advertir sobre los peligros de la codicia y el egoísmo, pero por lo demás nada que temer. No hay pruebas de que una bestia así pueda estar vagando por los páramos helados. Muchos en la Fundación SCP sintieron lo mismo, hasta que se enteraron de SCP-323, el cráneo de Wendigo. Mantenido bajo llave por la Fundación con vigilancia a las 24 horas, SCP-323 es un objeto anómalo con vínculos con las diversas leyendas del Wendigo. Como sugiere el apodo del objeto, SCP-323 es un cráneo. No es un cráneo humano. No, se parece más a un cráneo de cérvido. Los cérvidos son una familia de mamíferos que incluye la mayoría de las variedades de ciervos, alces y otros animales similares. Y este cráneo de cérvidos en particular luce un alto par de astas. SCP-323 definitivamente tampoco es un cráneo nuevo. Muestra signos de desgaste y algunas cicatrices en la superficie como si el hueso se hubiera blanqueado y erosionado por la exposición a los elementos. Al cráneo también le falta la mandíbula inferior y tiene un agujero considerable en la parte inferior trasera que puede haber sido tallado con herramientas de piedra. SCP-323 se mantiene restringido dentro de un contenedor blindado dentro de una celda de contención de concreto, y el personal solo puede acercarse a él para revisar las restricciones en busca de signos de daño. Además, cualquier personal que ingrese a la celda de SCP-323 debe estar acompañado por un oficial de seguridad armado, y en caso de una brecha de contención, todo el sitio debe ser evacuado. Parecen muchas precauciones y medidas de seguridad para un hueso viejo. Seguramente un cráneo de ciervo inofensivo nunca podría ser tan peligroso, ¿verdad? Pues sí lo es. Es posible que se te perdone por pensar que un cráneo no puede causar daño. Después de todo, SCP-323 es solo un cráneo, así que cualquier animal al que perteneciera está muerto. Pero este cráneo es mucho más de lo que parece. A través de pruebas exhaustivas, los investigadores de la Fundación SCP han descubierto que el cráneo no está muerto. No, este cráneo está despierto y consciente. Puede ver, oír y tiene sentido del tacto, y puede reaccionar y reaccionará a varios estímulos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que SCP-323 esté vivo o incluso sentiente, pero definitivamente parece tener cierto nivel de sapiencia. Apuntará a ciertos miembros del personal que se acerquen demasiado y ha intentado varias veces romper la contención. También reacciona violentamente a cualquiera que hable inglés o francés cerca de él, los únicos dos idiomas prohibidos dentro de la celda de SCP-323. Así que aunque el cráneo no está técnicamente vivo, definitivamente está consciente. Aún así, ¿por qué la necesidad de tantos protocolos para mantenerlo contenido? No es como si un cráneo pudiera simplemente caminar por sí solo. Por supuesto que no, pero SCP-323 puede moverse, al menos hasta cierto punto. A menudo de manera reaccionaria, SCP-323 vibrará o se moverá por sí solo. Por ejemplo, girarse para observar cómo el personal entra en su celda de contención. En la mayoría de los casos estos movimientos son pequeños e insignificantes, pero otras veces el cráneo se abalanza, lanzándose contra el personal de la Fundación mientras éste intenta desesperadamente liberarse. Y ahora sabes por qué se mantiene encerrado. Entonces tenemos un cráneo de cérvido con cuernos que puede moverse y tiene un bajo nivel de conciencia. Por sí solos serían más que suficientes para justificar el interés de la Fundación, pero las propiedades anómalas de SCP-323 no se detienen ahí. El cráneo tiene la capacidad inherente de influir en las mentes de quienes lo rodean.
Cualquiera que pase una hora dentro de un radio de 15 metros de SCP-323 es probable que experimente los efectos de este influyente poder. Esto a menudo dará como resultado que exhiban comportamientos, pensamientos e impulsos inusuales, incluidas tendencias caníbales y estallidos de violencia aleatoria. Casi 3/4 partes de las personas que sufren la influencia de SCP-323 sentirán una abrumadora compulsión de tomar el cráneo de Wendigo y colocar sus cabezas en el agujero cincelado en su parte inferior trasera. Si alguien intenta esto, encuentra que su cabeza es demasiado grande para caber dentro del cráneo hueco. Ha habido casos de personas que intentaron golpear sus cabezas con cualquier superficie dura que pudieran encontrar cerca en un intento de bajar la cabeza a un tamaño más manejable. Esto continuará hasta que ocurra uno de 3 resultados. 1. La persona logra encajar su cabeza en el cráneo. 2. Se causan tanto daño craneal que quedan inconscientes. O 3. Terminan suicidándose a través de repetidos traumatismos violentos en la cabeza. Por supuesto, si una persona realmente logra encajar su cabeza dentro de SCP-323, entonces esta es una historia completamente diferente. En estos casos, el individuo se clasifica como una instancia de SCP-323-1. Dentro de los 10 minutos de usar el cráneo, esta persona sufrirá cambios dramáticos en su cuerpo. Toda la grasa corporal se eliminará rápidamente, a medida que su cabello también comienza a caerse, dejándolos con un aspecto casi esquelético y hambrientos. Sus falanges distales, que son los huesos en la punta de los dedos, se alargarán y romperán la piel a medida que se convierten en apéndices óseos en forma de garras. El sujeto también verá que sus dientes se han vuelto anormalmente largos y afilados, mientras que sus extremidades se ennegrecen como si estuvieran sufriendo síntomas de congelamiento. Junto con sus transformaciones externas, SCP-323-1 también obtendrá una mayor fuerza y una mayor resistencia al dolor. Sin embargo, no son invulnerables y aún pueden sufrir daños y lesiones. SCP-323-1 también tendrá un cambio dramático en su metabolismo, que ocurrirá unos minutos después de la transformación física. El sujeto ahora necesitará una ingesta casi constante de calorías, que si no las recibe, hará que mueran de hambre casi instantáneamente. Con el nuevo proceso de transformación completo, la nueva instancia de SCP-323-1 finalmente se ha convertido en un Wendigo, un aterrador monstruo con una sola meta: alimentarse. La instancia de SCP-323-1 buscará a cualquier ser humano que pueda encontrar para que pueda alimentarse de su carne. Aquellos que han presenciado la instancia de 323-1 en medio de un frenesí alimenticio han descrito la forma en que mató violentamente a cualquier persona que pudo encontrar, dejando solo un desastre de sangre mientras los devoraba, sus gritos mezclados con los sonidos de huesos crujiendo. En los momentos en que la criatura no pueda encontrar un ser humano que alimente su monstruoso apetito, tratará de mantenerse con vida de cualquier forma que pueda. A veces ralentizará su movimiento para tratar de conservar energía. Otras veces racionará cualquier alimento que tenga disponible y guardará parte de su última comida para un refrigerio sobrante. Y en ocasiones, el monstruo practicará el autocanibalismo, una forma de canibalismo que implica comerse partes de sí mismo. Sin embargo, los seres humanos ciertamente parecen ser su fuente de alimento preferida, incluso cuando otras fuentes de carne sean más fáciles de adquirir. SCP-323-1 se concentrará en seres humanos y hará todo lo posible para que una persona sea su próxima comida. Al perseguir a su presa, humana o no, se ha observado que SCP-323-1 pronuncia frases habladas en el idioma principal de quien fue transformado por el cráneo, o en los idiomas Seven Ojibwe, Potawatomi y Cree. Todos estos son idiomas nativos de las numerosas culturas indígenas que comparten leyendas del Wendigo. Sin embargo, ¿de dónde vienen las frases? ¿Son otro efecto secundario de la influencia de SCP-323 o se originan en el cráneo mismo? Los investigadores de la Fundación todavía están tratando de averiguarlo y por el momento no tienen pistas sobre su procedencia. En una brecha de contención en 2006, durante la cual una instancia de SCP-323-1 pudo matar y devorar a 12 miembros del personal de la Fundación, la vigilancia en el sitio grabó el audio de la criatura hablando. Hambriento, tan hambriento, dijo con voz ronca mientras arrastraba un cuerpo detrás de él. debo comer, hambriento, siempre hambriento.
Después de esto se grabó el sonido de un crujido húmedo, posiblemente uno de los huesos de la víctima siendo roto por SCP-323-1 para que pudiera llegar a la médula del interior. La instancia 323-1 a veces parece intentar resistir la influencia del cráneo de Wendigo. Grabaciones adicionales capturaron a la criatura diciendo: No comer, tengo que comer, tan hambriento, tan solitario. Luego la criatura dijo, seguida de ruidos de cómo se comía el cuerpo: Solo, hambriento, debo comerlos a todos. Debo comer para sentir el calor. ¡Qué frío! Debo comer. Parece que incluso el Wendigo tiene sus propias luchas internas, quizás mostrando que todavía queda algo del humano que se puso el cráneo, y que en el fondo están luchando contra sus impulsos caníbales. Pero ¿dónde exactamente encontró la Fundación a SCP-323? ¿Y es realmente el cráneo de un Wendigo real, la famosa criatura de la leyenda norteamericana? En 1997 la Fundación SCP envió un destacamento a Bittern Lake en Saskatchewan, Canadá. Hubo informes de una comunidad local que asesinó a personas y dejó sus cuerpos en el bosque para apaciguar a una criatura peligrosa que vivía cerca. Esta criatura, como se descubrió más tarde, era una instancia de SCP-323-1. Alguien había encontrado el cráneo y sucumbido a su influencia, colocándolo sobre su cabeza y convirtiéndose en un monstruo. Desde entonces, los lugareños habían estado matando gente y ofreciendo sus cadáveres como sustento, temerosos de lo que sucedería si no lo hacían después de haber sido educados con las leyendas del Wendigo. Los agentes de la Fundación SCP pudieron capturar a la bestia, sin embargo murió de hambre mientras era transportada a la contención. También encubrieron las muertes recientes en el área, dando amnésticos a los residentes locales y creando una historia sobre un asesino en serie no identificado. Antes de esto llevaron a James Namagus, un hombre local que estuvo involucrado en los asesinatos, para interrogarlo. Permaneció extrañamente tranquilo cuando fue entrevistado, pero admitió que había ayudado a mover los cuerpos que se ofrecían como comida para SCP-323-1, o como él lo llamaba, el Wendigo. Según James, una historia local entre el pueblo Cree habla de hombres que trataron de controlar un Wendigo, y tal vez incluso domesticarlo a través de ofrendas de comida. Independientemente de que James y sus compañeros locales tuvieran la misma intención o no, su principal preocupación era mantenerse a salvo. Describió el primer encuentro con la criatura: un hombre deformado salió del bosque y mató a nuestros amigos justo frente a nosotros. A veces te miraba más de lo que debía para matar. Trataba de hablar contigo. Me susurró: Pemisto, ven y come. Me heló los huesos. Mientras continuaba la entrevista, James afirmó que había sentido que entendía a este hombre deformado. Describió la sensación de que el Wendigo lo estaba alentando a matar, que la criatura lo ayudaría a pasar cuando llegara su propio tiempo. James le dijo al doctor de la fundación que lo interrogaba que había escuchado a la criatura en su mente y le había sentido observándolo casi constantemente. El señor Namagus declaró que había esperado al matar personas como ofrendas al Wendigo que su propia familia se salvaría. Al igual que los otros lugareños, James Namagus recibió amnésticos para olvidarse de la criatura y los asesinatos en los que había participado. Hasta ahora, ninguno de los miembros del personal de la fundación ha experimentado efectos de comportamiento similares a los descritos por James. Aquellos que trabajan en estrecha colaboración con SCP-323 o han presenciado una instancia de SCP-323-1 han sentido que la criatura se comunica con ellos o los insta a matar en su nombre. En última instancia, ¿quién puede decir si SCP-323 es el cráneo de un Wendigo como los de las leyendas? Ciertamente parece que lo es, pero sin forma exacta de saber cuántos años tiene el cráneo, tal vez sea al revés, y fue la leyenda del Wendigo la que surgió a partir de instancias de SCP-323-1 que fueron encontradas por primera vez por culturas indígenas de América del Norte hace cientos de años. Una cosa es segura: si alguna vez te encuentras con un cráneo con cuernos altos, debes tratar de resistirte a ponértelo. De lo contrario, es posible que no te sientas como ti mismo por mucho más tiempo. Ahora ve a ver SCP-3166, el ataque del monstruo Garfield, y SCP-2317, el devorador de mundos, una puerta a otro mundo, para más SCP monstruosos que acecharán tus sueños.